Hola, hola a todos y bienvenidos a Historia Full. Bueno, en el video de hoy vamos a hablar acerca de la historia de los pueblos germánicos de los cimbrios, los ambrones y los teutones, que fueron los primeros pueblos germánicos que entraron en contacto con la civilización romana. Así que sin nada más que agregar, comenzamos de una con el tema. Bueno, vamos a comenzar con la historia de los cimbrios, los ambrones y los teutones. Estos tres pueblos germánicos fueron los primeros que entraron en contacto con la civilización romana, y esto sucedió durante las guerras cimbrias, las cuales se libraron en el siglo II antes de Cristo. Los cimbrios eran un pueblo germano-céltico. Esto se debe a que durante las primeras migraciones germánicas, el territorio de los celtas se extendía hasta el norte de Alemania, fronterizo con lo que hoy en día es Dinamarca. Entonces, los cimbrios se movieron desde la península de Jutlandia, que es hoy en día Dinamarca, y de allí se establecieron hacia el río Elba, donde entraron en contacto con los celtas. De esta manera fueron intercambiando aspectos culturales. Lo mismo sucede con sus vecinos, quienes eran los teutones. Los teutones fueron un pueblo también germano-céltico, y de igual manera, pues ellos en su migración desde la península de Jutlandia hacia el norte de Alemania, entraron en contacto con los celtas y adoptaron parte de sus costumbres culturales. Por último tenemos a los ambrones. Los ambrones sí eran un pueblo legítimamente germánico, ya que ellos mantuvieron su identidad cultural, aún así después de haber iniciado la migración hacia el sur junto con los cimbrios y los teutones. Los cimbrios, los ambrones y los teutones, desde la región del río Elba hacia el norte de Alemania y fronterizo con la región de Dinamarca, ellos iniciaron una migración hacia el sur de Europa, pasando por Europa Central, Europa Occidental y finalmente pues entraron en contacto con los romanos de manera violenta durante las guerras cimbrias. Como podemos ver en este mapa, aquí se encuentra la migración de estos tres pueblos. En su avance, ellos fueron desplazando a otros pueblos celtas y también a otros pueblos de origen tracio, los cuales pues también lo fueron adoptando como parte integral de su grupo tribal en su marcha hacia el sur. Los cimbrios, los ambrones y teutones derrotaron contundentemente a los romanos en dos enfrentamientos. El primero fue en la batalla de Noreia y el segundo fue en la batalla de Araucio, en la cual los guerreros germano-celtas pues vencieron contundentemente al ejército romano y pues de hecho los masacraron en estas dos batallas. A partir de este momento, pues los romanos entraron en pánico. De hecho, en esa época se conoció como el terror cimbrio. Y esto se debe al hecho de que los romanos temían que estos pueblos germánicos pues saquearan Roma como anteriormente lo habían hecho los celtas del jefe Breno. Por otro lado, esta fue la vez en la cual la República Romana estaba en peligro desde lo que habían sido las guerras púnicas. En ese momento, el mando lo asumió el cónsul Cayo Mario, el cual reformó al ejército romano republicano
el cual estaba constituido en esa época por la nobleza. Así que él cambió esto y extendió el reclutamiento a otras clases sociales de Roma. También introdujo el pago del salario para evitar las deserciones. Los sometió a un fuerte entrenamiento y también estableció lo que son los estandartes de los romanos, enseñando a los soldados que debían defender con su vida estos estandartes. Todas estas costumbres pues pusieron la base del futuro ejército romano, por lo cual se considera que el cónsul Cayo Mario pues estableció el primer ejército profesional de la historia. Después de esto, el cónsul Cayo Mario y también el joven Lucio Cornelio Sila pues emprendieron el contraataque para detener la invasión de estos pueblos. Primero sucedió la batalla de Aquae Sextiae, en la cual las fuerzas romanas vencieron contundentemente a los guerreros teutones y ambrones. De hecho, ellos capturaron al rey de los teutones, quien se llamaba Teutobot, el cual fue capturado y posteriormente ejecutado. Después de esta dura derrota, lo que sucedió fue que los teutones iniciaron su retirada hacia la península de Jutlandia, donde se reencontraron con sus parientes que habían dejado tras la migración. Los teutones permanecieron en la península de Jutlandia hasta que finalmente se disolvieron entre los otros pueblos germánicos septentrionales que habitaban en Dinamarca. Por otro lado, los ambrones, después de la derrota, se retiraron hacia la Galia, donde allí entraron en contacto con los pueblos celtas y abandonaron sus costumbres germánicas y se convirtieron en un pueblo totalmente celta. De hecho, los ambrones se convirtieron en el pueblo celta de los aduáticos. Finalmente, Cayo Mario venció a los cimbrios en la batalla de Vercellae. En este duro enfrentamiento sucedió un hecho importante, y fue que después de vencer a los hombres en batalla, y como debemos recordar que los pueblos germánicos se movían con sus mujeres e hijos, pues las mujeres germánicas se armaron y dieron una lucha bastante fuerte a los romanos. Después de esto, las mujeres se comenzaron a suicidar y también comenzaron a matar a sus propios hijos para evitar que ellas y también sus hijos cayeran como esclavos de los romanos y así evitar la humillación. De esta manera, pues esta batalla es recordada porque las mujeres germánicas lucharon con mucha fiereza en contra de los romanos. Después de esto, los cimbrios como tal fueron exterminados porque los que sobrevivieron fueron esclavizados y el resto pues pereció después de la batalla. No obstante, no todos los cimbrios desaparecieron, ya que otros, los que no migraron, permanecieron en la región del río Elba, al norte de Alemania. Por otro lado, y cabe destacar que antes de que finalmente sucedieran estas dos batallas decisivas, pues estos pueblos, los cimbrios, los ambrones y los teutones, a pesar de haber derrotado inicialmente a los romanos en la batalla de Noreia y en la batalla de Araucio, como tal no avanzaron directamente a Italia, sino que ellos se entregaron al saqueo en la región de la Galia y también intentaron hacer lo mismo en Hispania, pero lo que sucedió allí fue que los celtíberos los derrotaron y los expulsaron. Bueno, hasta acá llega el video. Si les gustó pueden dejar su like, si no les gustó pueden dejar su dislike o pueden dejar también su comentario. Nos vemos hasta el siguiente video y muchísimas gracias por su atención.